Vamos a comenzar esta noche entonces y vamos a empezar orando para ir al pasaje de Apocalipsis que hoy vamos a estudiar, que es el capítulo 5. Así que oramos y entramos en la lectura del pasaje para estudiarlo juntos. Señor, gracias por esta noche, gracias porque nos permite reunirnos, tener este tiempo, Señor, de estudio de tu palabra. Y sobre todo, Señor, podernos acercar a la Biblia, a la Escritura de Apocalipsis, Señor, con la expectativa de que tú nos hables y de que tú, Señor, prepares nuestros corazones, nuestras mentes también, todo lo que somos, para que con fe y con expectativa, Señor, nosotros podamos prepararnos para los tiempos que vienen por delante, Señor, entendiendo que tú eres Señor de todo, eres Señor de todos, eres el Señor de la iglesia, estás en control de cada situación, de cada circunstancia. Y hoy oramos que hables a nuestras vidas, Señor, por medio de Apocalipsis capítulo 5, Señor. Te pido que inclusive los que van a ver esta enseñanza, este tiempo a través del video, que igualmente sean edificados y que tengan el entendimiento espiritual y natural también, Señor, para poder recibir la enseñanza de tu palabra, atesorarla, guardarla y ser edificados con ella. Oramos que el Espíritu Santo hable en esta noche, Señor, y así como inspiró a Juan para escribir esta profecía, que de la misma manera pueda traer ahora luz y entendimiento a nosotros para recibirla y para inspirarnos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Apocalipsis capítulo 5 lo leemos y luego entramos a ver parte por parte todo lo que el pasaje está diciendo en cada uno de sus versículos y cada una de las secciones. Dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho. Y es interesante, me detengo aquí esto porque dice que lloraba yo mucho y estaba en el cielo, en una escena celestial donde en algún momento va a ser suprimida las lágrimas y el llanto, pero a Juan se le permite llorar en esta realidad. Es interesante como él dice: y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Entonces puede ser que las lágrimas van a ser quitadas una vez que haya alguien digno de abrir este libro, y es lo que el pasaje nos va a revelar. Dice: y uno de los ancianos me dijo: no llores, aquí que el león de la tribu de Judá. ¿Quién menciona el pasaje? El león de la tribu de Judá. ¿Quién es digno de abrir el libro? Pregunto una vez más. El león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Y miré, y vi en medio del trono de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie, ¿quién? Un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos, ¿dónde? Sobre la tierra. Y dice: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos.
Apocalipsis 5, aunque no está en el centro del libro de Apocalipsis, junto con el capítulo 4, marca una división en el libro de Apocalipsis. ¿Por qué razón? Porque nosotros vimos los capítulos del 1 al 3, el Señor revelándose a Juan y luego dándole un mensaje a la iglesia. Y veíamos en el estudio de ese mensaje a las iglesias, capítulos 2 y 3, que había un anunciamiento no solamente para 7 iglesias encontradas geográficamente en lo que hoy es Turquía, sino que son un símbolo o un tipo de la iglesia en todos los tiempos. Y de momento, cuando termina el mensaje a la iglesia, hablándole a la iglesia en general, se detiene y hay una visión celestial. Recuerden capítulo 4, dice, sube acá, Juan sube y dice, estaba yo en el Espíritu y tuve una gran visión. Y la escena de la visión del capítulo 4 es el trono y el que está sentado en el trono y una gran adoración celestial. Pero el capítulo 4 queda inconcluso, porque en el capítulo 5 se da la continuidad de esa escena. Entonces, hay una escena de adoración celestial como un preámbulo de lo que va a ser revelado. Y lo que va a ser revelado son los juicios de Dios sobre la tierra y el desenlace de la historia humana con la venida final de Jesucristo. Pero en el intermedio, el mensaje a las 7 iglesias que tipifican o simbolizan la iglesia de todos los tiempos hasta que Cristo venga, y luego el juicio que vendrá sobre las naciones antes de que Cristo venga. En el medio hay una gran adoración celestial, y ahí se encuentran Apocalipsis 4 y 5 como un momento en el cual se detiene la escena profética y lo único que se le muestra a Juan es la realidad del cielo. Y yo decía, ustedes recuerdan el mes pasado, que es como para que cuando se enfrente la profecía de todo lo malo que va a suceder, y que inclusive va Juan a recibir la profecía, y lo veremos más adelante, de que al anticristo se le va a dar el poder de matar a los santos. Recuerdan ese momento si lo han leído, cuando Juan se llene de dolor e inclusive de impotencia frente a la derrota del pueblo de Dios, cuando se llene de desesperanza porque aparentemente estamos perdiendo, Juan va a recordar la escena celestial y se va a dar cuenta de que hay uno grande sentado en el trono, de que hay victoria, de que hay adoración, y que no solamente hay ángeles, sino que también hay seres vivientes, y también hay ancianos, y hay redimidos, y hay toda una iglesia que va a estar exaltando al Señor de señores y al Rey de reyes. Y esa es la idea de lo que nosotros estamos viendo. Pero hay algo interesante en el capítulo 5, porque yo les decía, el capítulo 4 habla del trono y del que está sentado en el trono. Pero el énfasis del capítulo 5 no es tanto el trono, sino lo que está en la mano derecha del que está sentado en el trono. Y mira cómo dice el pasaje: vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera. ¿Se dan cuenta de que así comienza el capítulo 5? Porque ya vio el trono, vio el que está sentado en el trono, la adoración que le están rindiendo, y de momento gana la atención algo que está en la mano derecha. Y tiene en su mano derecha un libro escrito por dentro y por fuera. No tenemos el tiempo esta noche porque tengo que hablar muchas cosas de estos 14 versículos, pero que hay muchas cosas encerradas en ellos. Pero si ustedes leen el libro de Zacarías, hay una profecía en Zacarías donde hay un rollo escrito por dentro y por fuera que viene volando, y se dan las dimensiones de ese rollo. Es inmenso en sus dimensiones físicas que Zacarías comparte allí. Cuando se trae a las medidas modernas lo que él menciona, que es las medidas del rollo, es inmenso. Entonces, para que tengamos una idea, la Biblia nos da inclusive detalles de cuán grande es esa persona que está sentada en el trono, en términos humanos, para que nosotros podamos entender cuán grande es Dios, que cuando se lleva al plano humano, el rollo que viene volando y que en algún momento, ahora aquí en Apocalipsis, aparece en su mano derecha, es de proporciones gigantescas. Y él lo puede sostener con una de sus manos, la mano derecha. Para que tengamos una idea, es la Biblia poniendo a Dios en una medida humana, pero una medida humana que es desproporcional en comparación con nosotros, para que nosotros nos demos cuenta de que es gigantesca su figura y es inmenso él como persona en relación a los seres humanos. Qué pequeñitos somos en comparación con Dios. Y dice, tiene en su mano derecha un libro, y este libro está escrito por dentro y por fuera. No era común en aquellos días que los libros se escribieran por dentro y por fuera. Los libros, que eran una especie de rollos que ellos precisamente se llamaban así porque se enrollaban, estaban escritos por dentro. Y precisamente se cerraban porque la escritura quedaba
totalmente cubierta y nadie podía verla. Y todo lo que se quería transmitir estaba dentro del rollo y por fuera se enrollaba y se sellaba con un solo sello. Prácticamente la mayoría de los pergaminos o los rollos tenían un solo sello. Pero dice aquí que este estaba escrito por dentro y por fuera. Y es interesante esto, ¿verdad? Porque lo que está dando a entender es, hay tanto escrito en ese libro, que no se pudo escribir solamente por dentro, sino también por fuera. Hay tanto escrito en ese libro, hay tanta verdad revelada en él, que el libro está escrito por dentro y por fuera. Estaba buscando una frase de alguien que escribió, un escritor cristiano, dice, escrito por dentro y por fuera. Esto significa que este libro es inusual. No era una práctica común escribir en ambos lados del libro, lo que indica que cualquier información que tenga el libro es mucha, casi más de lo que puede contener todos los libros del planeta juntos. Todos los libros que se han escrito en todas las épocas, dice que se puedan compilar y poner juntos, no contienen toda la información, todos los secretos y toda la revelación que están en ese libro en la mano derecha de su autor. Pero dice algo tremendo con respecto a esto. Dice, está sellado con 7 sellos. Dice, como un rollo, está terminado y está sellado. Ahora, los libros antiguos, ya lo dije, se enrollaban, se les ponía un sello con cera. En realidad se buscaba una cinta, se le hacía un nudo y luego el sello con cera para que solamente lo pudiera romper y abrir la persona que era el destinatario de ese sello. Pero era un solo sello. Entonces eran solamente los reyes y las personas importantes cuando hacían un testamento, cuando hacían un pacto, los que ponían 7 sellos. Y Juan es intencional, y Dios es intencional en revelarle a Juan que este libro tiene 7 sellos. Entonces la palabra testamento significa pacto. Entonces lo que está diciendo, en este libro está contenida la historia de la humanidad y el desenlace de la historia de mi iglesia y de toda la humanidad. Pero hay 7 sellos que son los que van a hacer posible que el contenido de este libro se revele y se haga realidad, pero a la misma vez que estos 7 sellos van a ser rotos y van a dar la apertura a lo que va a estar sucediendo. Estos 7 sellos también representan que hice un pacto con la tierra y voy a ser fiel en cumplirlo. Entonces hay una esperanza encerrada en esta declaración para nosotros. No solamente es los sellos que vamos a ver en el capítulo 6 siendo abiertos, representan juicios o ciclos donde Dios está operando o permitiendo cosas sobre la tierra, sino que también son un recordatorio. Está bien, va a haber juicio, va a haber sucesos complicados, pero este es mi pacto. Hay un pacto con ustedes, nunca lo olviden. Soy fiel, lo voy a cumplir. Ustedes están dentro de un pacto porque son mi iglesia. Y dice la Biblia en el versículo 2 que Juan vio a alguien. ¿Y cómo lo describe el versículo 2? ¿Qué dice ahí? ¿Vi a quién? A un ángel. ¿Pero qué dice el ángel? Hay un calificativo ahí. Un ángel fuerte. ¿Qué representa? Lo más probable que la apariencia del ángel es fuerte. Que el ángel, inclusive en esa apariencia fuerte, se está representando a un ángel que goza de una jerarquía en relación a todos los demás ángeles. No es cualquier ángel. Algunos dicen puede ser Gabriel, que es el que más está siempre involucrado en dar mensajes específicos cuando se trata de algo que Dios está anunciando, inclusive concerniente a la salvación. Fue el que se le apareció a María para hablarle del Señor, el que vino al padre de Juan el Bautista, Zacarías, para revelarle que iba a ser el padre del anunciador del Señor. Entonces dicen algunos, puede ser que esté refiriéndose a Gabriel. El Señor no da nombres aquí. Simplemente Juan lo único que ve que este ángel es fuerte y pregona algo, está declarando algo, está diciendo, y cuando usa la expresión pregonar es casi como gritando, porque dice pregonaba, ¿de qué manera? A gran voz. Entonces el ángel no solamente está haciendo una afirmación o un pregón en el cielo. La intención del ángel es que todo lo que existe en la creación escuche su pregunta, y esta es la pregunta: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Entonces imagínense la escena. El ángel fuerte, imponente, impresionante, comienza a preguntar: ¿quién es digno dice aquí, de abrir el libro y desatar sus sellos? ¿Quién es digno? Imagínense que mientras él está proclamando eso, está mirando los cielos y está poniendo su mirada en otros ángeles, y los ángeles bajan la cabeza.
Ellos son obedientes a Dios, nunca han pecado, viven en un estado perfecto, pero bajan la cabeza. No son dignos para abrir el libro. Mira la creación humana y mucho menos, no encuentra nadie que pueda abrir el libro. Mira más abajo, a donde quizás están las almas de las personas que no encuentra nadie. Dice, y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y Juan se da cuenta de que si el libro no se abre, la historia se queda inconclusa. Juan se da cuenta de que es determinante que este libro se abra. Yo tengo la impresión y la interpretación de que cuando el Señor le reveló a Daniel, sobre todo los últimos capítulos del profeta Daniel, donde hay una revelación muy fuerte en el capítulo 10 que dice que Daniel, por causa de esa revelación, quedó muy cansado y quedó muy agotado y quedó muy impresionado, casi como muerto, por todo lo que Dios le mostró. Pero al final de la profecía de Daniel, el Señor le dice, Daniel, sella esta profecía para los tiempos del fin. Y yo siempre encuentro algo curioso, cuando Juan, que es el paralelo profético en la historia bíblica con Daniel, aunque hay mucho aquí de Zacarías, de Ezequiel, de otros profetas en el libro de Apocalipsis, con quien más se asemeja a Juan en el tipo de profecía que recibe es con Daniel, el profeta Daniel. Y a Juan el Señor en algún momento le va a decir, Juan, no selles esta profecía. Entonces, por un lado le dice Daniel, sella la profecía, pero a Juan le dice, no la selles. ¿Por qué? Porque Daniel recibe una profecía que no es para su tiempo y que tiene que ser contenida y que tiene que ser sellada. Y yo entiendo, y esta es mi interpretación, que aún la profecía de Daniel está contenida en este rollo que va a ser desatado en algún momento y que va a ser abierto. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios ha venido declarando con respecto a la redención de la humanidad, todo lo que dijo a través de sus profetas, todo lo que dijo a través de los hombres por medio de los cuales habló, todo lo que dijo en este caso particular a través de Daniel ha sido sellado. No ha sido cumplido del todo, sobre todo lo que tiene que ver con las profecías del tiempo de fin, que son la tercera parte de la Biblia. La tercera parte de la Biblia que nosotros leemos, este libro que tengo en mis manos, es de carácter profético y habla de los últimos días y del regreso de Cristo. Y todo eso está, de alguna manera, sellado en ese libro, está contenido y ninguno, ni en el cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra, lo puede abrir ni aún mirarlo. ¿Y qué hace Juan? ¿Cómo responde? Dice, lloraba yo mucho. Porque Juan no tiene la respuesta. Dice, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. ¿Quién hace la pregunta? ¿Quién puede abrir el libro y desatar sus sellos? ¿Quién hace la pregunta? Un ángel. Y cuando hace la pregunta y nadie puede responder, incluyendo a Juan, y Juan comienza a llorar, ¿quién le da la respuesta? ¿Se dieron cuenta? Es un anciano. Eso es muy interesante. Porque la palabra ángel significa enviado y mensajero. La función del ángel es dar un mensaje de parte de Dios. Y eso incluye un pregón, una pregunta. El ángel solamente comunica lo que le ha sido encargado. Y en este caso fue hacer un pregón y desatar una pregunta o proclamar una pregunta de quién es digno de abrir el libro. Pero él no va a dar respuestas que no le han sido dadas. Pero resulta que el que trae la respuesta para Juan, que llora desconsoladamente, dice, es un anciano que se acercó a mí y me dijo, no llores. ¿Y qué les dije yo a ustedes cuando hablamos la primera vez de los ancianos? ¿Quién creemos, al menos creo yo, a quién representan estos ancianos? Los 24 ancianos. Recuerden que es la suma de 12 tribus de Israel, 12 apóstoles del Señor, y con esto estamos hablando de la suma de todos los redimidos de una nación, Israel, y de todas las naciones alcanzadas por el evangelio predicado por los apóstoles. Estos 24 ancianos son un representativo de todos los que somos redimidos. Y posiblemente ellos son los patriarcas de Israel y los 12 apóstoles en persona que están ahí delante del Señor representando a la iglesia, pero ellos representan a los redimidos y ellos sí tienen la respuesta. ¿Por qué? Porque a diferencia de los ángeles que no son redimidos, los ancianos sí. Porque a diferencia de los ángeles que no pecaron, que no desobedecieron, que se han guardado para Dios y que están delante del Señor todo el tiempo, estos ancianos provienen de una raza caída, que fue perdonada, redimida y que ahora está en el cielo y que conoce muy bien quién fue digno de llevarlos a ese lugar. Y por eso se le acerca y le dice a uno de los ancianos, no llores. ¿Y cómo le responde? El león
de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Dice un escritor cristiano, el libro con los 7 sellos, por lo tanto, es el programa exhaustivo de Dios que culminará con la segunda venida de Cristo. Por eso Juan lloraba, porque Juan todavía no ha visto todo lo que está dicho en ese libro, pero él ya entiende, antes de que sea abierto, él entiende una sola cosa. Si este libro no se abre, mi Señor no regresa a la tierra. ¿Por qué? Porque Juan es uno de los 500 que está en el monte cuando Jesús asciende y los ángeles le hacen una promesa. ¿Por qué se quedan mirando al cielo? Porque este mismo Jesús que ustedes vieron que fue al cielo, así mismo como subió, regresará. Y Juan vive con esa expectativa, es parte de una iglesia que cree en la venida de Cristo y ahora él está frente al cielo, a la revelación, le están siendo mostradas muchas cosas y cuando ve el rollo en la mano del Señor, él dice, ese rollo contiene algo que definitivamente tiene que venir, tiene que ver con la venida del Señor Jesucristo a la tierra y él está expectante, pero de momento hacen una pregunta, ¿quién puede desatar los sellos? Y se da cuenta de que no hay nadie y por eso llora, de impotencia, de que si esto no es posible de ser desatado, mi Señor no regresará, mi Señor no vendrá. Y ahora viene con la buena noticia y le dice, sí, no llores, porque he aquí, alguien puede abrir este libro. Y es nada más y nada menos que el león de la tribu de Judá, lo que vino proclamando el Antiguo Testamento. Dice la Biblia, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, como dice Isaías capítulo 11, del vástago de Isaí, un retoño de David nacerá, y él será el que traerá y juzgará con justicia a las naciones. ¿Quién es ese? Jesús. Dice, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Voy a preguntarles algo que es obvio y que acabo de leer. ¿Quién puede desatar los sellos? Pero ¿cómo lo llama aquí específicamente? ¿Quién específicamente dice, quién puede desatar los sellos? Dice, no llores porque hay alguien que lo puede desatar y es él, el león de la tribu de Judá. ¿Y qué esperamos nosotros que Juan vea a continuación? ¿A quién? A un león. Porque ¿quién puede abrir el libro? Un león. Él es el que puede desatar los sellos. Pero cuando Juan mira, lo que ve es un cordero. Y eso como que no tiene mucho sentido. Porque ¿quién puede abrir el libro? El león. Pero cuando él mira a quien ve como digno tomando el rollo de las manos del Señor, el que va a tomar el rollo no es un león, es un cordero. Y eso no parece una contradicción. Porque ¿qué acaba de declarar el anciano? No llores, porque el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar su sello. Y Juan dice, y miré, y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado. Entonces se proclama un león, pero se manifiesta como un cordero. Porque siendo león, se hizo cordero. Siendo el rey de la selva, se hizo el más indefenso de los animalitos para poder obtener la victoria. Ustedes ven el contraste bíblico, las imágenes que está usando la Biblia. Siendo el animal más imponente, más inteligente, más grande, más fuerte de todas las bestias animales, el león que representa todo eso, ahora dice, él se me manifiesta y lo vi en medio de los seres vivientes, de los ancianos, incluyendo ese que le había hablado, en medio del trono inclusive. Y esto habla de deidad, de que es Dios. ¿Saben por qué? Porque los seres vivientes, los ancianos, todos los que están allí, están alrededor del trono, pero ninguno está en medio del trono. El único que está en medio del trono es este león que ahora tiene apariencia de cordero. Y en ese lugar solamente se puede parar Dios. ¿Qué te está diciendo la Biblia aquí? Ese león proclamado, que ahora tiene apariencia de cordero y así venció, es Dios también. No es una figura sustituta, sí lo es en el sentido de la salvación, pero es Dios, uno con el que está sentado en el trono, uno con el Padre. Dice, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero, y la expresión que usa aquí, que se traduce cordero, no es la simple palabra cordero, está diciendo un corderito. Sí, está diciendo en el sentido, Juan lo que vio, cuando él escribe, el término que usa es un cordero indefenso, un cordero débil.
Dice, un cordero, la expresión cordero por sí sola habla de alguien indefenso e incapaz de protegerse e inclusive incapaz de defenderse. Fíjense ustedes. Esa es la expresión que se está usando aquí, que se traduce cordero en nuestras Biblias. Y luego le añade lo que Marina acabó de decir. No solamente es un cordero indefenso e incapaz de defenderse, sino que él tiene una apariencia de como inmolado. El cordero aparece en pie, lo cual quiere decir que está vivo, porque un cordero que no está en pie está muerto. Este cordero está vivo, pero por alguna razón Juan lo ve como inmolado, y para estar inmolado implica muerte. Entonces Juan ve un cordero vivo, indefenso, débil, pero que tiene, de alguna manera él ve señales de que estuvo inmolado, señales de sacrificio. Y lo que está viendo Juan es algo que ya pasó. Para Juan es unas cuantas décadas, pero es pasado. Para nosotros representa siglos el sacrificio de Cristo, más de 2000 años. Pero Juan tiene una escena vívida y real, como si el cordero estuviese siendo inmolado en ese momento, como si estuviese fresca todavía la sangre del sacrificio. Y la idea que está brindando esto es de que el sacrificio de Cristo no es algo pasado en el sentido de vigencia, sino que aunque fue ya algo que sucedió hace para nosotros más de 2000 años, está vigente. Su sangre tiene vigencia. Su acto de ser inmolado no es algo que solamente apunta al pasado, tiene vigencia en el sentido de que todavía, si tuviésemos una visión del Cordero frente al trono, es como si estuviese siendo inmolado por nosotros. Y ya casi como que nos da lástima, ¿verdad? Pero Juan hace una declaración aquí importante. ¿Qué dice? Que este Cordero tenía 7 cuernos y 7 ojos. Número 1, el 7, ¿qué significa? Perfección. Perfección es plenitud. Perfección es no solamente algo intachable y que no tiene pecado, que no tiene mancha. Perfecto quiere decir algo completo, que no le falta nada. Es algo cerrado, es algo terminado, es algo completado. Y cuando dice 7 aquí, por eso habla de 7 iglesias, la historia de la iglesia completada, finalizada, que no le faltará nada. Y va a haber el número 7 aquí repetido, 7 sellos que se van a abrir, etcétera. Pero dice aquí que tiene 7 cuernos. Y el cuerno en la Biblia, inclusive lo va a usar el Señor para hablar de poder en relación con el mal, porque en algún momento se va a hablar del anticristo como un cuerno pequeño que sale. Y cuerno en toda la Biblia significa poder. Pero este cordero inmolado, indefenso, no es un cordero digno de lástima. Tiene 7 cuernos. ¿Qué significa eso? Que tiene todo el poder en sí mismo. Está en medio del trono, lo cual lo hace uno con el que está sentado en el trono. Le da la misma identidad de Dios, aunque tiene una figura de cordero, aunque está inmolado, no deja de ser quien es Dios, y además ahora está revelando que Él comparte con su Padre algo, tiene la plenitud del poder. No me tomen lástima, esto es una figura que estoy mostrando porque yo voluntariamente me sacrifiqué por ustedes, nadie me quitó mi vida. ¿Qué dijo Jesús en los evangelios? Dice, nadie me quita mi vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Esta figura de indefenso no es porque soy débil y me vencieron, es porque decidí ser cordero para poder morir en lugar de ustedes. Es una figura de sacrificio más que de debilidad. Pero dice, pero tengo 7 cuernos, tengo todo el poder, la plenitud del poder está en mis manos. Y tengo 7 ojos, la plenitud de la sabiduría está en mis manos. Que hace una referencia al Espíritu Santo. Y que no son 7 espíritus, porque leímos anteriormente ya en Apocalipsis, dice los 7 espíritus de Dios, pero hablamos no que son 7 Espíritus Santos, sino que es un Espíritu Santo que existe en su plenitud, y por lo tanto hay 7 manifestaciones que Isaías ya había profetizado, incluyendo la sabiduría, el conocimiento, el temor de Dios, etcétera, etcétera, en referencia a Cristo. Y al respecto de esto, me gusta mucho lo que, olvidé ahora el nombre de este predicador de siglo XVIII, siglo XIX, pero él decía, en el sentido, hablando de este pasaje, él decía, el Espíritu Santo no solamente es el Espíritu de Dios el Padre, sino también es el Espíritu de Dios el Hijo. Y no le quita aquí ahora autoridad al Espíritu Santo y no lo pone como una figura que el Padre y el Espíritu se están pasando uno del otro lado, sino que lo que está diciendo es, Él es uno con el Padre, Él es uno con el Espíritu, y por lo tanto hay características del Espíritu Santo que vamos a ver en Cristo, como estas 7 ojos, que también son
referencias al Espíritu Santo en sí mismo, pero lo que quiere la Biblia es que encontremos una unidad entre este Espíritu y las otras dos figuras de la Trinidad o personas de la Trinidad, que son el Padre y el Hijo, ahora aquí presentado como un cordero inmolado. Es decir, que el que no quiera ver al Dios Trino en la Biblia está ciego, porque Él no solamente se revela como un Padre que envió a un Hijo separado de sí mismo, sino que ese Hijo es uno con Él, es Dios consigo mismo, es Dios con el Padre, pero también existe la otra persona, el Espíritu Santo. Y el Hijo comparte la realidad del Espíritu Santo con el Padre. Dice, los cuales son los 7, y ahora lo menciona aquí clarito, dice, tiene 7 cuernos, pero ahora en referencia a los 7 ojos, dice, 7 ojos, los cuales, los 7 ojos, son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Recuerden, no son 7 espíritus, es el Espíritu en la manifestación plena de su persona, y por eso el número 7 es lo que se refiere aquí. ¿Y qué hizo el Cordero? Versículo número 7. Él vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Pregunto, ¿Juan sigue llorando? No. Sin embargo, lo que Juan va a comenzar a escuchar cuando se abra este rollo o este libro es para llorar, pero ya Juan no va a llorar más. Qué curioso, ¿verdad? Juan llora cuando el libro está cerrado, pero Juan inferimos que paró de llorar cuando el libro está en las manos del Cordero. Y cuando se desata con todo su juicio, Juan no llora, es un espectador. No porque está celebrando lo que va a pasar en la tierra, sino porque Juan ya tiene una visión clara. Todo esto es necesario, aunque difícil, es necesario para que Él venga. Para que Él venga y para que se establezca su propósito en la tierra y en su iglesia. Él vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, ¿qué pasó? Los 4 seres vivientes, los mismos que vimos en el capítulo 4, los 24 ancianos, dice, se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas, y a esto yo creo, y comparto la opinión de muchos estudiosos de la Biblia, que cuando dice todos tenían arpas, se está refiriendo a los 24 ancianos. Porque en la visión anterior no vimos que se hizo mención de que los 4 seres vivientes tenían arpas en sus manos. Y ahora cuando entendemos el significado de las copas que están también en las manos de ellos, va a tener más sentido que solamente las tienen los 24 ancianos. Dice, tenían arpas, lo cual nos dice a nosotros que en el cielo va a haber mucha música. Va a haber mucha música y mucha canción. Porque 24 ancianos y los 24 son músicos. Entonces las arpas, de aquí la imagen esa que ustedes ven en los cuadros antiguos de una arpita pequeña, porque la idea es que si tienen arpas en sus manos es como una, creo que, ¿cómo se llama? Yo no sé nada de instrumentos, pero las arpas pequeñas tienen un nombre, que no solamente es arpa, tienen otro nombre similar. Y vamos a decir que es como si fuese una guitarra moderna, pero es un arpa lo que tienen en sus manos, de cuerda, y ellos están provocando un sonido, están provocando música. El Cordero, miren la escena, el Cordero viene, llanto de Juan, se seca las lágrimas porque finalmente apareció quien va a abrir el libro. Es un león, pero finalmente no es un león, es un cordero, pero el Cordero tiene poder, tiene autoridad, y toma el Cordero el rollo del libro de las manos del que está sentado en el trono. ¿Que quién es el que está sentado en el trono? Dios el Padre. Y dice, toma el libro de las manos, y entonces es que estos 4 seres vivientes que existen para declarar la santidad de Dios, junto con los 24 ancianos que rodean el trono, ¿qué hacen ellos? Lo primero que hacen es, se postran, y ahí en el griego se usa la palabra proskuneo, que significa adoración extrema. Es lo que Satanás le pidió a Jesús. Mira todos estos reinos, si tú te proscuneas, vamos a decirlo así, si tú te postras, si tú me adoras, dice la Biblia, ¿verdad? Si tú postrado me adoras, todos estos reinos son tuyos. No, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. La palabra adoración que usó Satanás para tentar a Cristo o para ofrecerle a Cristo el contrato de tener todos los reinos, es la misma que aparece aquí e implica extrema adoración, que es físicamente ponernos de rodillas, pegar la frente al piso, y significa me rindo total y absolutamente ante la persona de mayor autoridad, que es el Padre que está sentado en el trono, y su Hijo que acaba de tomar el rollo de su mano. Una extrema escena
de adoración. Y cuando ocurre esta extrema escena de adoración, entonces ellos comienzan a alabar. Dice, tienen en sus manos arpas listas para ser tocadas y producir música. ¿Y qué más tienen? Copas de oro llenas de incienso. Dice que son las oraciones de los santos. Déjame ver si encuentro por aquí un salmo que yo anoté. Ahora medio que, déjame abrir más aquí porque las letras que escribí son muy chiquitas. Pero hay un salmo que está aquí en mis notas que me encanta. El Salmo 141.2. Si quieren pueden ustedes anotar allí. Dice el Salmo 141.2. Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. ¿Cómo dice el salmista? Salmo 141.2, que mi oración suba delante de ti como ¿qué? Como incienso. El incienso tiene la peculiaridad en la cultura antigua, cuando es ofrecida en los templos, como algo agradable, como algo que perfuma, algo que se ofrece. Y dice, y se compara la oración con el incienso. Y las copas de oro estaban llenas de ¿qué? Que son las oraciones de ¿quiénes? Y es por eso que las llevan los 24 ancianos. Porque ¿quiénes son los santos? No es Santo Bartolomé, ni San Judas Tadeo. No. Es los santos, los apartados para Dios, los creyentes de todas las generaciones y los que están vivos sobre la tierra esperando la redención de Cristo, que están clamando y están orando. Y hay una oración, me encanta como alguien dijo, yo creo que hay una oración recurrente que ha venido llenando esas copas de muchas que hacemos. Por sanidad, por milagros, por situaciones personales. Pero hay una oración recurrente a través de los siglos. Señor, ¿recuerdan a Jesús cuando nos invitó a orar? Dijo algo en especial. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y después, venga a nosotros tu reino. Que en la tierra se haga tu voluntad como en el cielo. Y yo creo que lo que está llenando, la primera petición y la más grande que está llenando esas copas de oro es, vénganos tu reino, ven Señor. Y para que el reino venga, ¿quién tiene que venir? El rey. Pero para que el rey venga, ¿qué tiene que suceder? Exactamente, que este libro sea abierto y ocurra todo lo que está escrito en ese libro. Por eso es que se genera esta algarabía en el cielo, porque los ángeles se lo olfatean, se huelen. Hay un libro allí guardado por siglos, ya está en las manos del Cordero, ya está a punto de abrirlo. Y los ancianos han estado expectantes de que se sentaron en esos tronos, de que ese libro, que de alguna manera ellos han estado conociendo que existe, esté en las manos de la persona apropiada, el Cordero. Y finalmente ya está. Y entonces ellos tienen ahí las copas como diciendo, Señor, las tenemos listas. ¿Por qué? Porque más tarde en Apocalipsis vamos a ver que esas copas van a ser derramadas sobre la tierra. Como una respuesta, llegó el tiempo de que todo se vierta delante del Señor. Dice que son las oraciones de los santos y además, aquí viene la alabanza, cantaban un cántico nuevo, un nuevo cántico. En ese momento, alguien se inspiró, no sé si uno de los ancianos o los 24 a la misma vez, pero surgió una canción nueva. Surgió una canción nueva. Traigámoslo a la tierra un momentito. Nuestra experiencia de encuentro con el Señor, una de las primeras cosas que va a producir es una canción nueva. Yo recuerdo un pastor brasileño, él es de origen alemán. Él es de origen de padres alemanes, inclusive habla el alemán perfecto y se parece a Papá Noel, a Santa Claus, gordito como típico alemán y tiene la barba blanca. Roberto Ley, y él es el líder de una red de 14,000 iglesias en Brasil. Y él nos contaba el avivamiento en una sección que tuvimos nosotros de grupos pequeños de células, porque él da entrenamientos de células, y él de algún momento se paró un momento para hablar del testimonio del avivamiento de Brasil. Y él dijo, él tiene una iglesia, su iglesia que él pastoreaba, antes de irse a dirigir toda esta red que surgió de momento en el avivamiento, estaba en una ciudad que se llama Curitiba, en Brasil. Y él dice, nosotros nos dimos cuenta en la iglesia local que había comenzado un avivamiento, porque una de las características del avivamiento eran las conversiones masivas, la gente bautizándose, las personas dejando el espiritismo, pero había un distintivo, había uno por encima de todo, y era que estaba surgiendo una nueva canción. Y él dice, en todos los avivamientos, la iglesia comienza a cantar canciones nuevas. Y dice, miren los Wesley,
Como cuando llega el avivamiento de los Wesley en Inglaterra, uno de los Wesley era un compositor de canciones y él componía lo que su hermano predicaba. Y él dijo, yo me empecé a dar cuenta de que mi gente estaba convirtiendo en canción mis sermones. Y entonces dije, Señor, llegó el avivamiento a Brasil. ¿Por qué? Porque es la misma escena que tenemos en el cielo. Cuando Dios revela algo nuevo, cuando Dios hace algo nuevo, la iglesia tiene un cántico nuevo. Los redimidos y los santos y todos los que adoran al Señor tienen una canción nueva. Y es lo que estamos viendo nosotros aquí. Entonces mi oración es, cuando yo leía esto, decía, Señor, que la tierra sea también el eco de lo que Juan vio en el cielo. Que podamos ver lo nuevo que estás haciendo en estos tiempos, lo que estás revelando de lo que profetizaste, que se está cumpliendo delante de nuestros ojos, y que no seamos ciegos a esa realidad, sino que una de las respuestas de la iglesia sea postrarse en rendición total, que la iglesia sepa sostener la oración o levantar la oración para que allí se llenen las copas en el cielo, pero así como arriba se está cantando un cántico nuevo, que en la tierra se compongan canciones nuevas como respuesta a lo que estamos viendo a Dios hacer nuevo en estos tiempos. Amén. Y esto es lo que dice el canto. Es nuevo, pero mira lo que declara. ¿Qué dice la canción? Si tienes tu Biblia abierta ahí, lo puedes leer conmigo. ¿Qué dice? Digno eres de tomar el libro. La canción es referente a lo que acaban de ver. ¿Ves que la canción es la respuesta en alabanza de lo que eres testigo que Dios está haciendo? Que acaba de hacer el Cordero, tomar el libro. Y la canción que dice, digno eres de tomar el libro. La primera letra de la canción tiene que ver con lo que acaban de ver al Señor hacer. Digno eres de tomar el libro. ¿Y qué más? Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. ¿Por qué? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la causa? Porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. ¿Quiénes están cantando aquí entonces? Los 24 ancianos. Porque está diciendo, nos redimiste, ¿de dónde? Dice, nos ha redimido para Dios de todo linaje y lengua. Los 24 ancianos que nos representan a nosotros son los que inician ahora la adoración. Y dice, con tu sangre nos redimiste para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios. No éramos, pero nos hiciste por tu sacrificio. ¿Nos hiciste qué? Reyes y sacerdotes. Y reinaremos. ¿Dónde? Por eso, aunque vamos a estar temporalmente, si morimos, nuestro espíritu va a estar en el cielo, no fuimos hechos para el cielo. Sé que mucha gente dice, yo voy a vivir en mi mansión. Lo que Dios hizo allá, va a bajar acá. Ahí no nos vamos a quedar allá. Porque el plan de Dios es la tierra, porque ¿dónde puso al hombre primero? En la tierra. Qué curioso, que siendo la tierra algo que resultó de lo no visible, al final dice, y vi descender del cielo, estoy adelantándome en el Apocalipsis, pero al final dice, y vi descender del cielo la gran Jerusalén. Dice, y el Padre mismo, junto con el Cordero, vinieron a ser morada, y ya no fue necesario ni el sol ni la luna para que alumbraran, porque el mismo Padre, el mismo Dios, junto con el Hijo, irradia su gloria, y no hay necesidad de lumbreras que sustituyan la luz del Señor. Es decir, que Él se muda de su realidad para vivir en la nuestra y se unan las dos. Pero habla de la tierra, porque el Señor está como queriéndonos comunicar. No piensen que ustedes son para existir en una realidad a la que no fueron creados. Ustedes van a volver, porque va a volver la realidad inicial donde los puse antes de que Adán y Eva pecaran en el Edén. Dice, nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, reinaremos sobre la tierra. Hay aquí una declaración de esperanza. Se va a levantar un rey malo, el anticristo. Juan va a ver en su visión que el engendro del diablo va a tomar el control de las naciones. Y cuando Juan vea eso diga, no, esto será por un tiempo, esto es temporal. Porque yo vi al rey viniendo y yo vi a su iglesia reinando con él. Por lo tanto, este rey usurpador es temporal. La iglesia va a reinar porque Cristo ha vencido. Y miré, y me encanta lo que vio y escuchó más que nada, porque dice, oí la voz de muchos ángeles. Aquí la expresión muchos ángeles
es que Juan ni se da el trabajo de mirarlos, porque él escucha la voz y dice, son un montón. Yo no puedo ni contar la cantidad de ángeles que son. Dice muchos ángeles alrededor del trono. Hasta este momento se habla de seres vivientes y se habla de ancianos. Pero de momento aparece toda la creación angelical y parece que son muchos. Y dice, y también los seres vivientes estaban ahí y los ancianos. Y el número ahora sí lo da. Eran millones de millones. En Hebreos capítulo 1, cuando empieza a hablar acerca de las comparaciones que hace, sobre todo los primeros capítulos de Hebreos, cuando comienza a comparar a Jesús con diferentes figuras o personas, y la intención del escritor de Hebreos es decir, Jesús es mayor que Moisés, es lo primero que hace. Y luego dice, Jesús es mayor que cualquier sacerdote humano. Pero en el capítulo 1 de Hebreos dice, Jesús es mayor que los ángeles. Y entonces dice, porque a cuál de sus ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra. Entonces ya dice ahí que el Hijo es superior a los ángeles. El Hijo no es un ángel. ¿Por qué? Porque sabe que vendrían testigos de Jehová, mormones y todas las pseudo religiones cristianas que no son cristianos, que dicen que Jesús es Hijo de Dios, pero es una emanación de un ángel, posiblemente Miguel, un arcángel o cualquiera. Pero la Biblia dice, no, ahí está Hebreos 1, Él no viene de un ángel, Él no es una creación hecha a partir de un ángel, ni una manifestación corporal de un ángel, Él es superior a los ángeles. Por lo tanto, la iglesia no le ora a los ángeles, porque por ahí hay una corriente de gente que le pide a los ángeles. No, nosotros no le oramos a los ángeles porque a los ángeles no se le pide. Y ahora va a decir por qué. Se le pide al Padre en el nombre del Hijo. ¿Y los ángeles qué papel tienen aquí? Ahora dice Hebreos capítulo 1, los ángeles son espíritus ministradores enviados a favor de los que vamos a heredar la salvación, o los herederos de la salvación. Entonces, nosotros le pedimos al Padre, Padre, ayúdame, y el Señor envía una legión de ángeles, o dos, o uno, el que haga falta, dependiendo de la situación. Pero los ángeles están para ministrarnos a nosotros, son agentes enviados por el Señor, agentes secretos para nuestros ojos, invisibles, pero que están inclusive ahora mismo aquí, como protección para nosotros, que vinieron con nosotros. Y son adoradores. Juan en el Apocalipsis, Marina me recuerda algo, en algún momento se confunde y se postra frente a un ángel y él inmediatamente lo levanta y le dice, no, porque yo soy un consiervo contigo, vamos a adorar al Señor juntos. Sin embargo, cada vez que ve al Hijo y se postra, él recibe la adoración, porque el Hijo es Dios. De lo contrario fuera idolatría. Entonces dice que escuchó a todos estos ángeles ancianos y su número era. Entonces, ¿por qué dije lo de Hebreos? Porque dice que si son espíritus ministradores. Imagínense que a cada cristiano, en la historia del cristianismo y en la historia de la redención, desde el Edén hasta la fecha, a cada uno que es heredero de la salvación se le ha asignado un ángel. Y aquí hay millones de millones. Tengo una buena noticia. Somos millones y millones de redimidos. La población del cielo de los redimidos, de los salvos, no va a ser poca. Dice que son millones de millones. Podemos creer por nuestra familia y pedirle al Señor la salvación. Porque aquí dice que hay millones de millones. Y ahí entran muchas personas. Está hablando de billones de seres humanos. En el mundo hay actualmente 8.000 millones de personas. Por ahí. 8 billones. ¿Pero cuántos han pasado por la historia de la humanidad? La población que va a estar en esa tierra renovada va a ser inmensa. Vamos a ser muchos. Y eso es bueno. Y eso es bueno. Dice, y esto es lo que ellos decían a gran voz. El cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. ¿Y qué decían los seres vivientes? Decían amén. Mira qué curioso. En el capítulo 4, la adoración de los seres vivientes y de los ángeles provoca a los ancianos a adorar. La canción de los ancianos provoca la adoración y la exaltación de los ángeles en el capítulo 5. No sé si te diste cuenta. Si no se olvidan y ustedes van o pueden ir al capítulo 4, son los
seres vivientes exaltando al Señor, los que provocan que se postren en el capítulo 4 los ancianos y adoren. Pero aquí ahora los ancianos tienen la canción, digno eres de desatar el libro y de abrir su sello, porque fuiste inmolado, hiciste de nosotros un pueblo de reyes y sacerdotes, etcétera, etcétera. Y esa canción provoca que aparezcan todos los ángeles y los seres vivientes y se hagan parte de la adoración. Por un lado, ellos provocan a los redimidos a la adoración, pero ahora, por otro lado, los redimidos provocan que la creación angelical adore a Dios. Y nos está mostrando que así va a ser la eternidad. Todos los que están delante del trono, ángeles o humanos, nos vamos a estar, en el buen sentido de la palabra, provocando unos a otros a que adoremos al que está sentado en el trono. No va a haber una competencia. No va a haber una competencia, no va a haber tal cosa como, vamos a ver una competencia a ver quién gana, los ángeles o los humanos. No, es que cuando los ángeles ven a los humanos a adorar o viceversa, los humanos ven a los ángeles a adorar, ellos responden en adoración, no para ganar, sino porque hacen equipo. Somos uno, somos consiervos. Y por otro lado, lo igual, los seres vivientes ven a los 24 ancianos adorar y cantar una canción, los ángeles junto con ellos, y se postran y adoran. Es una belleza esto. Dice, y por eso dicen los 4 seres vivientes, a todos los que están viendo, dicen, amén. Y los 24 ancianos, estos no pueden estar de pie. Capítulo 4, de rodillas. Al principio del capítulo 5, de rodillas. Al final del capítulo 5, ¿dónde están los ancianos? De rodillas. Ejerciten sus rodillas. Menos mal que vamos a estar glorificados. Menos mal que vamos a estar glorificados. Porque ya a mí me duelen. Por la y ustedes saben por qué los seres vivientes, los 24 ancianos, ¿qué habrá dicho? Pero ahora no se pierdan esto que voy a decir. ¿Saben por qué los 24 ancianos continuamente se están arrodillando? ¿A quién representan? Cada vez que ellos se miren en esa realidad, cada vez que nosotros, porque ahí está incluido nosotros, cada vez que nosotros nos miremos en esa realidad, vamos a decir, yo no merezco esto. Fue el Cordero, el mismo que es digno de tomar el libro, de desatar su sello. Fue el que al ser inmolado me hizo parte de un reino de reyes y sacerdotes. Yo no merezco esto. ¿Y qué tienen ellos? Capítulo 4, ¿qué tenían? Tenían coronas. Tenían estéfanos. Recuerden que yo hice esa distinción. Jesús tiene una diadema, por derecho propio, una corona de rey. Nosotros llevaremos otro tipo de corona, que es la de premio, pero no un premio. Yo digo, ¿qué premio? ¿Qué premio? Si yo no me merezco este premio. El que ganó fue él. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Y ya vemos 3 eventos en los cuales se postran. Porque la respuesta va a ser la adoración de nosotros, aparte de canción, va a ser, como dice aquí, una total entrega de todo lo recibido. Porque hay algo que no se nos va a olvidar. Quizás olvidaremos muchos detalles de la tierra, porque ya no va a haber lágrimas ni dolor. Y yo creo que esos detalles dolorosos de esta realidad no van a existir. Voy a especular diciendo que no vamos a tener memoria de los que no van a estar en el cielo. Porque hay gente que queremos que no va a estar en el cielo. Porque no es por parentesco, es porque tienen que recibir a Cristo. Yo creo que esas memorias no van a estar. Pero hay algo que nunca vamos a olvidar. Nunca vamos a olvidar que no merecíamos estar ahí. Y siempre vamos a recordar que estamos ahí gracias al Cordero. Gracias al Cordero. Y dice, los 24 ancianos se postraron sobre su rostro y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. ¿Por cuánto vive? Por lo tanto, y esta es la conclusión, vamos a cerrar ya porque no hay más nada que ver hoy. Sí, hay mucho que ver en el libro, pero ya hoy no vamos a entrar en el 6, pues si no vamos a dormir aquí. Pero con esto digo y concluyo, dice, los 24 ancianos se postraron sobre su rostro y adoraron ¿a quién? Al que vive. ¿Y por cuánto tiempo vive? Por los siglos de los siglos. ¿Qué significa eso? Eternamente. Siempre ha existido y siempre existirá. Y existe un eterno presente. Entonces, esta es la conclusión. Así como el Rey vive por los siglos de los siglos, nuestra adoración a Él será por los siglos de los siglos. No empezamos en el inicio adorándolo porque no existíamos, existía Él. Existimos en algún momento, fallamos,
tuvo que venir Cristo a redimirnos, pero ahora que estamos redimidos, empezamos desde el día 1 de nuestra salvación a adorar al Rey, con una adoración media coja, porque estamos de este lado de la eternidad, pero está acercándose el día en que estemos del otro lado de la eternidad, con un cuerpo glorificado, sin tentaciones, sin luchas, sin batalla, sin egoísmo, sin estar centrados en nosotros mismos. Todo va a ser. Yo estaba viendo este pasaje y estaba diciendo, se nos va a cambiar la percepción. La percepción, la manera en que nosotros percibimos la vida. No sé si te han dicho que las cosas no son como creemos verlas, sino que las vemos de una manera de acuerdo a nuestra percepción. La percepción va a cambiar. ¿Saben por qué? Porque la visión se va a enfocar en el trono. Porque por una sencilla razón, la glorificación va a quitar el egocentrismo. Uno de los pecados del ser humano, si no es el mayor, es el ego exaltado. Y ese ego va a morir 100%. Por eso dice la Biblia que la carne y la sangre no heredarán el reino de los cielos, porque en la carne y en la sangre está el orgullo humano. Entonces nosotros cuando estemos en esa realidad glorificada, esa realidad celestial, la visión va a estar totalmente cambiada, porque ya no miraremos a ver qué le sacamos a este rey que está en el trono, a ver qué me responde, qué me da. No, es totalmente adoración, fresca. Y yo digo, qué lindo que llegará ese día, porque ahora todavía nuestra adoración está maleada. Pero aún así Dios la acepta. Aún así Dios se goza. Imagínense ustedes cuando ya no esté de por medio nuestro yo, nuestro orgullo. Sí va a estar el yo, pero el yo redimido. Pero ya no el orgullo exaltado del ser humano, sino que la visión clara de ver el trono. Y nosotros vamos a adorar por los siglos de los siglos al que vive por los siglos de los siglos. La idea de que estemos todo el tiempo con las arpas viene de aquí, de este pasaje. Aunque yo no creo que todo el tiempo vamos a estar tocando arpas, sino que va a haber diferentes maneras de adoración, diferentes maneras, porque dice que reinaremos, y reino tiene que ver con gobierno, y parece ser que en eso también conllevará nuestra adoración. Todo lo que hagamos para Dios y en Dios va a ser de extrema adoración. Así que esta es la revelación del capítulo 5. Es como un oasis en el medio del desierto, donde Juan encuentra un alivio y bebe aguas que lo sacian. Y como preparándolo, dice, guarda el agua como un camello, porque estás a punto de entrar en un desierto que durará el resto de los capítulos de este libro. Pero no te olvides de esta visión de los capítulos 4 al 5. El trono, capítulo 4, el rollo, capítulo 5, en las manos del que está sentado en el trono, y el cordero, que tiene el poder para abrir el libro y desatar sus sellos. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, oramos hoy y te damos muchas gracias, porque este libro revela el desenlace de la historia de nuestras vidas, y porque en este libro se nos recuerda y se nos anima a encontrarnos en el final de la historia. Cuando esta historia tenga un final, será el comienzo de otra maravillosa, y será la apertura a una realidad celestial, donde ya no habrá más muerte, ni llanto, ni dolor, ni pecado, ni tentación, ni diablo, ni infierno, ni nada. Solo tú, Señor, y nosotros en ti. Y todos los que te adoran, ángeles y redimidos, estaremos eternamente delante del trono para adorarte. Señor, que en medio de las batallas de la vida y del desenlace de la historia de este libro, que quizás mucho de lo que profetizaste está comenzando a anunciarse más acelerado delante de nosotros, y los dolores de parto de la creación están cada vez más fuertes, anunciando que ese tiempo se acerca, que este tiempo profetizado en Apocalipsis cada vez está más cerca. Cuando venga el temor humano, Señor, que nosotros lo podamos disipar con la imagen de este pasaje de Apocalipsis 5, que nos pueda recordar el trono. No necesitamos imaginarnos cómo será la escena celestial, la tenemos descrita en este pasaje. Y yo quiero que nosotros nos podamos sumergir en esta realidad, disfrutar esta revelación mientras leemos tu palabra y entenderla. Que mis hermanos no se olviden lo que hoy hemos visto, en el nombre de Jesús, sino que esto pueda servirnos de esperanza y de aliento y de ánimo para vivir nuestros procesos de fe. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Los videos están siendo grabados y en algún momento en la semana van a YouTube, por si ustedes quieren verlo y refrescar algunas de las cosas que hemos visto hasta ahora, porque yo sé que la memoria